Buenos días, estimada docente Andrea. El día de hoy les presentamos una simulación de entrevista psicológica en vivo. Mi nombre es Emily Chiguiza, junto a mis compañeros Alison Ramón y Adrián Gualavicí. En esta representación pondremos en práctica las diferentes fases de la entrevista psicológica: inicio, desarrollo y cierre, así como el uso de técnicas de comunicación, establecimiento de vínculo terapéutico y manejo de un dilema ético. Que esta demostración sea de su agrado. Muchas gracias. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Antes de comenzar, me gustaría saber el cómo te encuentras hoy. Bueno, un poco nerviosa, la verdad, porque no sé muy bien cómo funciona este tipo de cosas. Ok, quiero que sepas que es completamente normal el sentirse así de nerviosos la primera sesión, ¿ok? Muchas personas se sienten nerviosas, entonces lo más normal. También me ha pasado, ¿ya? Antes de continuar, me gustaría saber cuál es tu nombre. Bueno, mi nombre es Emily. Emily. ¿Está bien que te llame Emily o Emi? Emi. Emi, listo. Mucho gusto, Emi. Soy Alison, ¿ya? Soy psicóloga clínica, ¿ya? Antes de empezar, me gustaría hacerte conocer varios puntos en esta primera sesión, ¿ya? Lo primero es que quiero que sepas que este es un lugar, un espacio seguro donde tú te vas a poder expresar con total libertad y sin la necesidad de sentirte juzgado, ¿ok? Yo no estoy para juzgarte, no soy quien para hacerlo, ¿ya? Ya, también quiero que sepas que todo lo que vamos a hablar aquí va a ser completamente confidencial. ¿Qué quiere decir confidencial? Que no, terceros no van a saber de lo que tú y yo estamos hablando, ¿ok? Ok. Ya. Pero, sin embargo, hay excepciones en las que esta confidencialidad se debe de romper, o sea, en las que se va a tener que hablar de lo que estamos hablando entre las dos, ¿sí? Ya, estas situaciones en las que vamos a tener que hablar con terceros sobre cosas que se habló en estas sesiones es cuando tú intentes hacerte daño, cuando intentes dañar a otras personas, cuando hay casos de violencia, también tengo que avisar y dar a conocer a personas, a autoridades, porque puede estar en peligro tu vida, ¿ok? O tu integridad. También cuando hay un proceso legal de por medio, se tiene que hablar sobre esto con el personal indicado. Y por último y no menos importante, cuando tú sientas que esta confidencialidad, o sea, las conversaciones que hemos tenido, tienen que ser habladas con otras personas, ¿ok? Listo. ¿Te gustaría comentarme qué te trajo el día de hoy aquí? Sí, la verdad es que siento que ya no puedo con todo. Siento que todo se me viene encima, todo se me acumula, las tareas, los exámenes, y aunque yo intento hacer de todo, al final no me alcanza el tiempo, y esto es muy estresante porque pongo todo de mi parte, doy lo mejor de mí, pero los resultados que espero no es eso. No, al final no es mi esfuerzo lo que vale, ¿sabes? Pongo todo de mí en esos trabajos, en esas tareas, en esos exámenes, pero al final la nota no es una buena nota, por más esfuerzo que le haya puesto, por más tiempo. Entonces me siento incapaz, me siento que así yo de lo mejor de mí, tan solo no puedo, no es suficiente. Ok. Parece que estás experimentando mucha presión y también mucha frustración contigo misma, ¿sí? Sí, exacto. ¿Desde cuándo tú sientes que te has sentido así? Creo que desde que empezó este semestre me he sentido, me enojo conmigo mismo,
porque siento que debería de hacerlo mucho mejor, o sea, si pongo el 100, poner el 1000, entonces exigirme mucho más y hacerlo todo de la mejor manera, con la perfección que exacta. Ok. Me dices que sientes que has tenido este problema desde que empezó el semestre. ¿Una fecha aproximada de cuándo empezó tu semestre? Recién hace un mes. Hace un mes, ok. Cuando dices que podrías hacerlo mejor, que podrías dar el 1000%, ¿qué significa esto para ti? Que debería de hacerlo todo mejor, que debería de sacar las mejores notas, que no debería de fallar ni equivocarme, porque si fallo siento que no valgo, o sea, siento que mi valor está en cero. Ok, esto suena muy exigente contigo misma. Sí, mucho, la verdad yo siento que nunca es suficiente y tampoco se podría acabar esto. Ok. Mencionaste que en tu casa hay problemas. Sí, mis papás discuten demasiado, es algo muy abrumador para mí. A veces ellos gritan, se pelean, discuten y eso me pone muy mal. No puedo encontrarme, solo pienso en eso, en las discusiones de mi casa y no puedo enfocarme en mi progreso. Ok. Debe ser muy difícil el vivir en este ambiente. La verdad es que sí, siento que no tengo un lugar tranquilo para mí. Siento que siempre tengo que estar alerta porque siempre mi hogar es un caos. Esto pasa muy a menudo, entonces no puedo encontrar un lugar tranquilo para mí, para mi tiempo, para mis cosas. No puedo porque aparte de eso tengo que encargarme de mis hermanitas que son menores a mí. Entonces aparte los deberes míos, mis hermanas. Entonces es mucho el agobio que estoy sintiendo. Ok. ¿Y cómo te has sentido las últimas noches? Muy mal, la verdad. Me cuesta descansar, mi mente siempre sigue pensando y no puedo conciliar el sueño. Empiezo a pensar en todo lo que hice mal, en todo lo que tengo que hacer, pienso en todo lo que he fallado, pienso en todo lo que tengo que progresar. Me siento muy cansada, me agoto muy fácil, en la mañana mis energías se desploman, en la noche por más que quiero descansar no puedo conciliar el sueño y en todo lo que tengo que hacer al final es un cansancio mental y físico el que estoy sintiendo. Ok. Y para poder dormir, quizás has intentado con alguna técnica, has hecho algo para poder solucionar esto de que no puedas dormir. Sí, al principio era muy frustrante el no poder dormir porque tenía dolor de cabeza, cansancio, me ardían los ojos, me ponía muy irritable. Entonces empecé a tomar las pastillas de mi mamá que ella guarda en su cuarto, son las que usa para descansar. Entonces me están haciendo mucho mejor, me ha ayudado demasiado y es lo que estoy tomando ahora. Ok. Por el momento. Estas pastillas me dices que son recetadas para tu mamá, ¿verdad? Ajá, O sea, tú no has consultado a algún especialista para poder tomarlas. no, no. Ok. Gracias por confiarme esto, ¿ya? Entiendo que estás buscando un alivio, una solución al que no puedas dormir y que esto también te afecta, ¿ya? Pero también es importante que cuides de tu salud, ¿sí? No sé si sabes que
automedicarse y tomar pastillas sin supervisión médica también es un poco perjudicial para la salud, ¿ya? Sé que está mal, pero ya no sabía qué más podía hacer. En serio, estaba en el punto de que me desesperaba por dormir. Entonces, si no las tomo, no duermo nada. Si no las tomo, no descanso, me pongo irritable, me pongo de muy mal genio, entonces prefiero tomarlas. Ok. Gracias por confiarme esto, ¿sabes? Ya he notado he notado durante este pedazo de conversación el cómo te has sentido y qué fue lo que te llevó a hacer esto, ¿ya? Y que entiendo que sabes que esto está mal, el tomar pastillas sin supervisión médica, ¿ya? Vamos a hacer una pausa para poder hacer un ejercicio para cuando tú te sientas intranquila, lleguen pensamientos y momentos de estrés a tu vida, puedas tomarte una pausa a lo largo del día para que puedas relajarte un poco. Ya es un ejercicio de respiración. ¿Estás de acuerdo en hacerlo? Sí, sí estoy de acuerdo. Ok. Vamos a inhalar por la nariz. Lo mantenemos un rato en nuestra boca y lo exhalamos por la boca. ¿Ok? Entonces hazlo conmigo, ¿ya? Una vez más. Una vez más. Ok, ya. ¿Cómo te sientes después de haber hecho este ejercicio? Realmente me siento mucho más tranquila, más relajada, me siento aliviada. Ok. Recuerda que este ejercicio lo puedes hacer cuando tú sientas que vienen estos pensamientos negativos hacia ti, ¿ya? No hay un límite para que lo hagas durante el día, hazlo cuando realmente te sientas mal y sientes que todo está siendo un peso, ¿ya? Ok. Si pudieras escribir con una palabra el cómo te sientes, ¿cuál sería? Bueno, sería que me siento un poco cansada y abrumada. Ok, gracias por compartirme esto, ¿ya? Hemos hablado de muchas cosas importantes del día de hoy, ¿ya? ¿Te parece si hacemos un poco de un resumen de todo lo que hablamos del día de hoy? Sí, está bien. Ok, ya. Hemos hablado sobre el estrés académico y en tu vida personal que estás llevando, ¿ok? Sí, siento que no puedo soltar muchas cosas. Ya. También hemos hablado sobre tu falta de sueño, el que no logras conciliar el sueño y especialmente en las noches, ¿sí? También hemos hablado sobre el uso de medicamentos y supervisión médica, ¿ok? Uh-huh. Ya. Me gustaría que en las próximas sesiones podamos hablar sobre estrategias para poder mejorar estas situaciones, ¿te parece? Sí, por favor. Ya vamos a mejorar, vamos a encontrar estrategias para poder llevar de mejor manera el estrés académico y el estrés que tienes en casa, ¿sí? Ya, vamos también a buscar la alternativa de que puedas ir con un especialista para que logres conciliar el sueño de mejor manera, que te ayude con cosas que no puedan afectar a tu salud, ¿te parece? Sí. Listo, y vamos a seguir trabajando en ejercicios para que puedas llevar una mejor relación en tu casa también, ¿te parece? Uh-huh. Sí, es lo más fundamental para mí. Ya, quiero que me digas cómo te sentiste el día de hoy en la sesión.
Bueno, pues al principio me sentía, como le comenté, un poco agobiada porque no sabía a quién contarle realmente. Y siento que puede soltar muchas cosas con usted al momento de escucharme. Siento que soy importante, que también mis problemas deben ser escuchados y necesito ayuda. Entonces, quiero seguir. Ok, hemos hablado muchas cosas importantes hoy, ¿ya? Me gustaría que tomemos un momento para reflexionar sobre lo que me has compartido, Ok, ¿ya? Si tuvieras que describir cómo te has sentido en estas últimas semanas, ¿qué palabra usarías? cansada. Definitivamente me siento muy cansada. ¿Y cansada en qué sentido? ¿En qué aspecto? Como agotada emocionalmente, como si ya no tuviera energía para seguir intentando y volver a intentarlo. Ok, suena que has sostenido por mucho tiempo una carga emocional. Sí, exacto, yo siento que no paro nunca y cuando paro me siento culpable porque no es algo que debería de hacerlo. ¿Culpable en qué aspecto? ¿Culpable por descansar? Sí, exactamente porque siento que debería de estar siempre haciendo algo productivo. O sea, para mí dejar de hacer algo, tener un momento de descanso está mal, porque siempre hay algo de lo que puedes aprender o puedes enseñar a los demás. Ok, entonces cuando incluso tú intentas darte un descanso, parece que te estás exigiendo internamente. Es como si mi mente no me dejara en paz. Ok, si esa parte de ti que te exige tanto pudiera hablar, ¿qué crees que te diría? Que no puedo fallar, que no puedo defraudar a nadie, que tengo que hacerlo todo bien, que todo lo que haga tiene que ser perfecto. Ok, suena muy duro en lo que me estás diciendo. Cuéntame un poco, ¿y qué pasa si no lo haces perfecto? ¿Qué pasa? Todo mi mundo se va abajo. Siento que decepcionaría a todos, a mi familia, a mis padres, a mis licenciados. Incluso siento que me decepcionaría a mí misma. Suena muy duro, como si tu valor dependiera de cumplir con todo, de alcanzar unas expectativas, ¿sabes? Sí, así es exactamente. Y en medio de todo esto, ¿dónde quedas tú? Después de haber o tratar de cumplir todas estas expectativas, ¿dónde quedas tú? No lo sé, yo siento que me he olvidado de mí misma, que le he dado importancia a todo menos a mí. Ok. Eso que me dices es muy importante, porque pareciera que has estado priorizando todo lo que es externo, todas estas estándares y cosas complicadas que te pones a ti misma y dejas a un lado el cómo tú te sientes, el tratando de llenar estas expectativas, el cómo te deja a ti. Y nunca lo había pensado de esa manera. ¿Crees que necesitas, qué crees que necesitas en este momento en tu vida? Mm, Creo que tal vez descansar, pero ya no sintiendo culpa. Ok, eso suena como una necesidad muy válida, ¿sabes? Sí, pero no sé cómo lograrlo, no sé cómo hacerlo. Y está bien el no saberlo aún. Para eso estamos aquí, para ir descubriendo poco a poco el cómo puedas saberlo y cómo utilizar herramientas que te ayuden a descubrir estas cosas, ¿ya? Antes mencionaste que no era suficiente.
¿Qué significa eso para ti? Mm, que a pesar del esfuerzo que yo le meta o me proponga, nunca es suficiente y yo lo veo algo así. Siento que podría hacerlo mucho mejor. Ok. ¿Te has sentido así por mucho tiempo? Sí, ya desde hace años. Entonces no es algo nuevo, es algo que has venido cargando desde hace mucho tiempo, este sentimiento, ¿verdad? Y aún así eh, se ha vuelto un poco más difícil. Sin embargo, has seguido adelante. Ajá, pero es algo agotador realmente. Tiene sentido, porque nadie puede sostener tanta presión por tanto tiempo. Es agotador, es realmente cansado. Sí, justo así es como me siento ahora. Quiero que sepas algo importante. Lo que estás sintiendo es válido, ¿ya? Y es Ok. importante que empieces a reconocerlo tú también, ¿sí? Eh, Gracias, nunca nadie me había dicho eso. Eh, Creo para ir, que realmente yo necesito eso, necesito ayuda. ok. Para ir cerrando por hoy, me gustaría hacerte un pequeño resumen de lo que hemos trabajado, ¿sí? Listo. Ya. Entonces, en este último bloque hablamos sobre el estrés que has estado experimentando en la universidad, la situación familiar que te está afectando y las dificultades para dormir. También hablamos sobre el uso de las pastillas para poder conciliar el sueño, y son pastillas que no están recetadas para un médico, recetadas por un médico. Ok, ¿Ok? También identificamos pensamientos importantes como el no soy suficiente, no debo hacerlo todo perfecto, no puedo equivocarme. Y ujú, pudimos ver cómo estos pensamientos influyen en cómo te vas sintiendo y en las acciones que haces, ¿ok? ok. Sí, ahora lo puedo ver más claro desde otra perspectiva. Esto es un paso muy importante. A partir de aquí podríamos trabajar en estrategias para el estrés, técnicas para mejorar el sueño y además las formas más saludables para que puedas afrontar los sentimientos que estás teniendo, ¿ok? Sí, También sería recomendable que consideres una consulta médica respecto al uso de las pastillas, ¿ya? sí, creo que sí lo necesito de verdad. Lo importante es que no estás sola en esto también, ¿ya? ¿Cómo te sientes después de esta conversación? Me siento mucho más tranquila, como pude librarme de muchas cosas que tenía atorado, que no se lo podía compartir a nadie porque soy la hermana mayor, entonces como hermana mayor no podemos decirle nada a nuestras hermanas, somos las hermanas fuertes, las más valientes, las que no podemos estar mal, las que debemos dar el ejemplo, pero me siento aliviada al saber que tengo a alguien que realmente me escucha a mí y me presta la atención que yo pedí y necesitaba. Ok, me alegra mucho escuchar esto, ¿ya? Gracias por permitirme conocer y conocer la situación por la que estás pasando, ¿sí? Para la próxima sesión podríamos empezar a trabajar en algunas herramientas prácticas para ayudarte a mejorar estos momentos, ¿ya? Ok, sí, Perfecto. la verdad sí me ayudó a hablarlo. Al inicio me sentía un poco nerviosa, pero ahora me siento mucho más cómoda, en confianza y liberada. Ya. Antes de terminar, ¿hay algo más que te gustaría decirme o preguntar? Eh, no, creo que está bien todo por hoy. Muy bien, entonces gracias nuevamente por tu confianza. Gracias a usted. Ya, nos vemos en la próxima sesión. Listo, muchas gracias.
y hasta luego, psicólogo. Hasta luego. Bueno, voy a presentar el análisis de la entrevista psicológica realizada. Se pudo identificar claramente las 3 fases de la entrevista psicológica. Inicio, donde se estableció el rapport, se brindó el encuadre y se explicó el consentimiento informado. Desarrollo, en el cual se exploraron las problemáticas principales de la paciente mediante preguntas abiertas y técnicas de comunicación. Y el cierre, donde se realizó una síntesis de la información, comprensión emocional y establecimiento de un acuerdo. Esto evidencia una adecuada estructura y organización de la entrevista. Durante el desarrollo de la entrevista se aplicaron correctamente diversas técnicas psicológicas, tales como preguntas abiertas, escucha activa, parafraseo, validación emocional, regulación emocional mediante la respiración. Estas técnicas facilitaron la expresión de la paciente y permitieron profundizar en su problemática. En cuanto al vínculo terapéutico, se observó una relación empática, respetuosa y profesional. El psicólogo mantuvo una actitud de escucha sin emitir juicios, generando un ambiente de confianza que permitió a la paciente expresarse con mayor libertad. Esto favoreció significativamente la apertura emocional. Se identifica claramente un dilema ético relacionado con el consumo de pastillas sin prescripción médica. Esto fue abordado de manera adecuada, ya que la psicóloga evitó juzgar a su paciente, mostró preocupación por su bienestar, orientó hacia alternativas más seguras, lo cual demuestra una intervención responsable. Durante la entrevista se respetaron principios éticos fundamentales como confidencialidad al explicar los límites de la información, la autonomía permitiendo que la paciente decida qué puede compartir, no maleficencia, al buscar evitar daños en relación al uso. Esto evidencia una práctica profesional adecuada. La paciente presenta síntomas asociados al estrés académico, también problemas familiares, dificultades para dormir, ansiedad. Además, se identifican pensamientos disfuncionales como no soy suficiente, debo hacerlo todo perfecto, los cuales influyen directamente en su malestar emocional. Como parte de la intervención inicial se propusieron técnicas de regulación emocional, estrategias para el manejo del estrés, alternativas saludables para el sueño, derivación a consulta médica. Estas acciones son coherentes con la problemática presentada. En conclusión, la entrevista cumple con los criterios técnicos y profesionales requeridos. Se evidencia coherencia en los roles, aplicación adecuada de técnicas, manejo correcto del dilema ético y una adecuada relación terapéutica. Desde el rol del observador es importante destacar algunos aspectos relevantes que se evidenciaron a lo largo de la entrevista, centrándonos principalmente en la calidad del proceso terapéutico y en la forma en la cual se construye la interacción. En primer lugar, se puede notar que el discurso del paciente presenta coherencia interna,
aunque con ciertos elementos de carga emocional, lo que influye en la manera en la que interprete su realidad. Esto es importante ya que permite identificar no solo lo que expresa, sino también cómo lo expresa, evidenciando posibles distorsiones cognitivas o interpretaciones negativas de su entorno. Por otro lado, el manejo del silencio por parte del psicólogo fue un aspecto significativo, ya que permitió que el paciente profundizara en sus respuestas, sus interrupciones, lo cual favorece la introspección y evita dirigir de manera excesiva la conversación. Asimismo, se observa que el profesional logra mantener una postura neutral, evitando emitir juicios o imponer opiniones personales. Esto es clave dentro del proceso clínico, ya que facilita el que el paciente se sienta escuchado sin sentirse evaluado o criticado. Otro punto muy relevante es la identificación implícita de factores de riesgo, aunque no se abordan de manera directa con etiquetas clínicas. Sí se evidencian indicadores como el manejo erróneo del estrés, o alteraciones en el sueño y el uso inadecuado de recursos para afrontar la situación, lo cual podría requerir una evaluación más profunda en futuras sesiones. También es muy importante mencionar que la comunicación no verbal, aunque en esta simulación puede ser limitada, ya que se percibe congruente con el contenido verbal, lo cual fortalece la credibilidad del discurso, tanto del paciente como del profesional. Desde una perspectiva técnica, sería recomendable que en futuras intervenciones se profundice aún más en la exploración de antecedentes personales y estrategias de afrontamiento previas, ya que esto permitiría construir un plan de intervención más específico y más personalizado. Finalmente, como observador, se puede concluir que la entrevista presenta una base sólida en cuanto a habilidades clínicas, pero también deja oportunidades de mejora que son propias del proceso de formación, lo cual es completamente esperado en el contexto académico. Conclusión: a lo largo de la presente simulación de entrevista psicológica se ha podido evidenciar de manera clara, estructurada y coherente la aplicación de principales fundamentos teóricos, técnicos y éticos que forman parte del proceso de evaluación dentro de la psicología clínica. En primer lugar, es importante destacar que la entrevista se desarrolló respetando las tres fases fundamentales que la componen, o sea, la fase de inicio, la fase de desarrollo y la fase de cierre. Cada una de estas fases fue ejecutada de manera organizada, permitiendo dar continuidad al proceso y facilitando la comprensión del caso presentado. Durante la fase inicial se logró establecer un adecuado rapport para el paciente, lo cual es esencial para generar un ambiente de confianza, seguridad y apertura emocional. El psicólogo adoptó una actitud empática, respetuosa y profesional, lo que permitió que la paciente se sienta entendida, escuchada y desde el primer momento. Asimismo, se aplicó de manera clara el encuadre de la entrevista, incluyendo aspectos como la confidencialidad, los límites del proceso y el consentimiento informado, garantizando así el respeto de los principios éticos desde la intervención. Posteriormente a la fase de desarrollo, se llevó a cabo una exploración detallada de la problemática presentada por la paciente a través de preguntas abiertas, lo que facilitó la libre expresión de sus pensamientos, emociones, experiencias y permitiéndonos profundizar en la situación personal. Este tipo de preguntas resultó fundamental para evitar respuestas limitadas y promover un discurso más amplio y significativo. Además, durante esta fase se aplicaron diversas técnicas de comunicación terapéutica, como la escucha activa, el parafraseo, la clarificación y la validación emocional.
Estas técnicas no solo contribuyen a mejorar la calidad de la interacción, sino que también fortalecen el vínculo terapéutico, generando un espacio donde la paciente pueda sentirse comprendida sin ser juzgada. A lo largo del desarrollo de la entrevista, se lograron identificar múltiples factores relevantes que incluyen el malestar del paciente. Entre ellos se destaca el estrés académico, la sobrecarga de responsabilidades, las dificultades en el entorno familiar, la presencia de pensamientos negativos y que vienen relacionados con la autoexigencia y la percepción de la insuficiencia. También estos elementos nos permitieron comprender la problemática desde una perspectiva general, considerando tanto factores emocionales como contextuales. De igual manera, evidenciamos síntomas importantes como dificultades para dormir, ansiedad constante, sensación de cansancio emocional y preocupaciones recurrentes. Estos indicadores permiten orientar una posible hipótesis clínica inicial, la cual podría ser abordada en futuras sesiones mediante un proceso terapéutico más profundo. En aspectos fundamentales relevantes tenemos la entrevista fue la identificación de un dilema ético relacionado con el consumo de pastillas sin prescripción médica por parte del paciente. Este tipo de situaciones presenta un riesgo para su bienestar físico y un abordaje cuidadoso y profesional. En este sentido, el psicólogo debió actuar de manera adecuada al no emitir juicios ni críticas, manteniendo una actitud comprensiva y empática. Asimismo, se brindó orientación sobre la importancia de acudir a un profesional de la salud para poder recibir este tipo de tratamientos y un adecuado tratamiento, promoviendo así el principio de la maleficencia y priorizando el bienestar del paciente. En la fase de cierre se realiza una síntesis de los aspectos más importantes abordados durante la entrevista, la cual permitió la organización de información y dar claridad en el proceso. Esta síntesis es fundamental ya que nos ayuda a tomar conciencia de la situación, nos ayuda a comprender mejor lo trabajado durante la sesión. Además, se brindó contención emocional, validando nuevamente los sentimientos de la paciente y reforzando la idea de que su malestar es válido y comprensible. También se establecieron posibles líneas de intervención futuras, como el desarrollo de estrategias para el manejo de estrés, la mejora de los hábitos del sueño, el fortalecimiento de la autoestima y la recomendación de buscar otro apoyo profesional en caso de ser necesario. Por otro lado, es importante resaltar que durante la entrevista se respetaron principios fundamentales éticos que originan la práctica de la psicología. Entre ellos se destaca la confidencialidad, asegurando que la información compartida por el paciente será manejado de manera responsable y autónoma, respetando decisiones y su ritmo dentro del proceso, y la no maleficencia, evitando cualquier tipo de daño o intervención inapropiada. Asimismo, se evidenció una adecuada coherencia en los roles desempeñados por las dos participantes. El psicólogo mantuvo en todo momento una postura profesional caracterizada por la empatía, el respeto y la escucha activa. Por otra parte, la paciente presentó de manera realista una situación clínica, permitiendo que la intervención se desarrolle de forma natural y creíble. Esta coherencia en los roles ayudó significativamente a aclarar la situación, ya que permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la formación académica. En términos generales, esta actividad nos permitió integrar la teoría de la práctica, evitando la importancia de desarrollar habilidades comunicativas, técnicas y de intervención y criterios éticos dentro del ejercicio profesional de la psicología.
La entrevista psicológica no solo implica realizar preguntas, sino que también saber escuchar, comprender, interpretar y acompañar al paciente en su proceso desde un punto mucho más objetivo y sin dejar que éste se sienta juzgado. Finalmente, se concluye que la entrevista fue desarrollada de manera adecuada, cumpliendo con los criterios establecidos y mostrando un manejo correcto de las fases, técnicas y principios éticos. Esta experiencia resalta la importancia de una formación integral en psicología clínica, donde no solo se adquieren conocimientos teóricos, sino que también habilidades prácticas que permiten brindar una atención de calidad. Como futuros profesionales de la salud, es fundamental que conozcamos y empecemos compartiendo y fortaleciendo estas competencias con el objetivo de ofrecer intervenciones responsables éticas centradas en el bienestar de las personas. Muchas gracias por su atención.